¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de Si lo crees, lo creas. Hoy decidimos que vamos a hablar de un tema muy bueno. Es algo que ha estado creciendo en los últimos años. En Florida como tal estamos viendo un crecimiento bastante grande y yo creo que es algo que le puede beneficiar a muchas personas. Entonces nada, el tema va a ser solar. ¿Y quién mejor que Miguel, que tiene una compañía solar, que nos explique un poquito varias preguntas que ustedes nos han hecho sobre solar? Entonces primero cuéntanos un poquitico de qué es lo que tú haces y empezamos. Sí, como Juan les decía, tengo una empresa solar, yo en la industria alrededor de 3 años y medio y la verdad es que en estos 3 años y medio ha crecido un montón. Hay varias ayudas del gobierno y varias regulaciones en los estados que ayudan a la adoptación de estas nuevas energías, entonces para eso estamos, para ayudar y educarlos un poquito más en cómo funciona para que estén actualizados con lo que va pasando con el mercado, especialmente en este momento también que el tema de las energías y los combustibles fósiles está tan difícil por las circunstancias del mundo. ¿Sí dice los precios de la gasolina? Sí, Están subiendo como loco. sí, Y bueno, eso quiere decir que cuando dependemos de alguien más, dependemos de precios que no cambian, por decirlo así, donde no tenemos control, pues cualquier cosa que pueda pasar nos va a afectar. uh-huh. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que esa es una de las temas, una de las razones principales por cuál debemos entender el tema solar, porque creo que como dueño tú tienes control de tu energía. No dependes de si la compañía de luz decidió subir el bill $100, $200 porque sí, no puedes hacer nada porque al final del día estás bajo de ellos. Yo creo que ahí es donde podríamos empezar el tema bien. Entonces cuéntame, si yo tengo una casa y quiero ponerle paneles solares, ¿qué es lo primero que debería hacer? Educarte, yo siempre digo que cuando uno tiene opciones uno puede tomar mejores decisiones y lo que pasa específicamente en el estado de la Florida es que nosotros solo tenemos una opción de compañía eléctrica, nosotros no la elegimos, la compañía eléctrica literalmente nos elige a nosotros dependiendo del área en donde vivamos. Entonces el primer paso es simplemente entender si uno califica o no califica y obviamente si es viable para la casa en la que vives. Pero también es entender financieramente cómo funciona el tema solar y si le beneficiaría a una familia o no, porque no es para todo el mundo. Ok, y ahí acá se dice si uno califica o no califica, entonces cuéntame un poquito del proceso de calificación para poder obtener energía solar. Son requerimientos realmente simples. Lo primero es tener una buena exposición solar. Obviamente si tu casa está llena de árboles y no te llega el sol, no vale la pena hacerlo porque tu exposición va a ser muy baja. Se hace un soft credit check para chequear que pues, la gente paga sus biles a tiempo y obviamente van a ser responsables con la inversión. Y lo último, tienen que ser dueños de la propiedad. Si tú rentas la propiedad no puedes obviamente tener solar y tienes que tener una compañía eléctrica que califique para algo que se llama net metering, que todas las compañías eléctricas, menos un par en la Florida que son muy pequeñas, no calificarían, pero básicamente se necesita un crédito de 600 a 650, ser dueño de la propiedad y tener una buena exposición solar y una buena condición del techo también. Ok, pues, básicos, requerimientos básicos como para coger un crédito. Mi pregunta es, si tú tienes una casa y estás pagando un bill a la compañía eléctrica y coges solar, mucha gente siempre pregunta, bueno, entonces voy a tener dos biles, Uh-huh. voy a pagar eléctrico y solar, o sea, no tiene sentido. Claro. Explícanos un poquitico cómo es ese tema. Esa es una buena pregunta y yo creo que hay mucha gente que cree que hacer la transición a solar les va a costar mucho dinero y no es verdad. Gracias a todas las ayudas del gobierno que hay hoy en día, la gente literalmente no tiene que sacar nada de dinero de su bolsillo para poder hacer la transición e instalar su sistema. Lo único que hacen es redirigir el bill que ya le pagan a su compañía eléctrica y en vez de pagárselo a ellos lo van a poner en solar. Entonces les voy a dar un ejemplo. Digamos que tú tienes un bill de $200 en electricidad. Esos $200, si ustedes se dan cuenta en el breakdown del bill, está compuesto de muchos cargos diferentes. No solo es electricidad, sino es algo que se llama Customer Charge o Service Charge, que básicamente les cobran solo por estar conectados al medidor.
les cobran cargos eléctricos en diferentes niveles, les cobran combustibles fósiles, que es lo que estamos hablando, y otros fees y surcharges que probablemente no deberíamos estar pagando para transportar la electricidad desde sus plantas hasta nuestra casa. Entonces, lo único que ustedes tendrían que pagar cuando hacen la transición a solar es ese service fee o ese service charge, que es simplemente por estar conectado al medidor, que dependiendo de la compañía eléctrica varía entre 10 a $30. Okay. O sea, si Solar logra cubrirte el 100% de lo que ustedes consumen, te va a seguir llegando un bill eléctrico de tu compañía eléctrica, pero va a ser de 10 a $30, no tiene que ver nada con electricidad, solo con estar conectado al medidor. Ahora, en vez de pagarle los $200 a tu compañía eléctrica, vas a redirigir esos $200 en un bill que va a ser más bajo, pero va a ser tuyo porque tú eres dueño del sistema. Entonces, generalmente es alrededor de 30 a 40% menos. O sea, si tienes un bill de $200, vas a terminar pagando en total, junto con los $10 de la compañía eléctrica, alrededor de 130 a 140. Pero yo siempre le digo a la gente que si ustedes están haciendo esto por ahorrarse 50 o $60 al mes, ayuda, pero probablemente no es la razón número uno por la cual lo deban hacer. Si solo lo están mirando por ahorrarse 40 o $50 al mes, eso no les va a cambiar la vida. Lo que realmente les va a cambiar la vida es en el largo plazo ver, uno, cuánto se estarían ahorrando en el largo plazo teniendo un bill estable mientras las compañías eléctricas siguen aumentando sus rates. Y segundo, si ustedes son dueños de su casa, probablemente es porque entienden el concepto de equidad y prefieren ser dueños de algo y pagar algo que es suyo en vez de rentar una casa o rentar algo más. Es exactamente el mismo concepto, pero con la electricidad. Yo siempre le pregunto a la gente que si son dueños de su casa, ¿por qué seguirían rentando por precios más altos? Total. Bueno, yo te hice esa pregunta en algún tiempo que uno compara comprar casa y rentar con esto, porque al final del día, como tú lo acabas de decir, o sea, si estás rentando la electricidad, porque eso es lo que estamos haciendo, Claro. y no tienes control sobre ella, a largo plazo vas a pagar muchísimo dinero. Entonces, si decides comprar, pues ya tienes cierto punto y un límite y la equidad donde lo vas a hacer. Y lo bueno de eso es que, bueno, mucha gente me ha preguntado a mí, pero yo no quiero meterme en otra deuda de 50.000, 60.000, 70.000, porque están viendo la deuda como tal, Claro. pero no comparan eso a lo que están pagándole a la compañía eléctrica por la misma cantidad de años, que quizás sea el doble o el triple, ¿verdad? Claro, y nosotros digamos que siempre cuando nos sentamos con una persona, realmente la intención es educar y no es para todo el mundo, pero los números tienen sentido, los números no mienten. Entonces, ustedes literalmente pueden redirigir el mismo dinero que ya están pagando en un bill que es más bajo, pero son dueños de algo en vez de seguir rentando y ese bill nunca vuelve a subir mientras su compañía eléctrica sube todos los años. Claro, si ustedes se ponen a ver la inversión total del sistema, dependiendo del tamaño del sistema, varía entre 15 a 50.000, 60.000, dependiendo. Si ustedes tienen un bill más alto eléctrico, si usan más energía, pues necesitan más paneles. Pero lo que tienen que ver aquí es que primero no tienen que sacar ni $1 de su bolsillo para comenzar el proceso. Y segundo, hay muchos sistemas que nosotros hemos creado que no afectan, por ejemplo, el debt to income ratio. O sea, no se va a mostrar como una deuda en su crédito, sino es simplemente un bill que pagan como ya están pagando el bill eléctrico. Entonces, si quieren comprar una casa, un carro, lo que necesiten comprar, no va a afectar absolutamente nada. Si ustedes venden su casa, todo es 100% transferible. Entonces, es como yo decirte que la gente tiene miedo de meterse en una deuda de 300 o $400.000 y tienen un mortgage de 30 años. Probablemente no se van a quedar en la casa 30 años. Las familias se mueven en promedio cada 8 años. Y si te mudas en 8 años, tienes equidad, 8 años de equidad que puedes sacar e ir a comprar otra casa. Exactamente lo mismo con solar. Si tienes solar por 8 años, no pagaste los $50.000, simplemente pagaste el bill fijo que nunca te sube por 8 años. Cuando vendes la casa 100% transferible, recuperas la equidad y te vas para otra propiedad, pero por lo menos tienes algo de todo lo que pagaste en tu compañía, en tu electricidad, en vez de rentarlo con tu compañía eléctrica, donde literalmente no tendrías nada. Entonces, hay algo que nosotros siempre le mostramos que se llama una calculadora de inflación, en donde comparamos en el largo plazo qué pasa en 25 años cuando sea 100% dueño de mi sistema, o qué pasa en 25 años si sigo pagándole a mi compañía eléctrica, y la diferencia casi siempre de ahorros es entre 50 a $150.000. Una locura. Preguntas claves que nos hicieron es lo del consumo.
hablemos un poquito del consumo. Si yo consumo cierta cantidad y quiero poner solar, me dijiste que no siempre funciona para todo el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces no siempre puede que cubra completamente lo que yo consumo. Eso depende del techo, ¿correcto? Depende de muchos factores, depende del espacio que tengas en el techo, depende de tu exposición solar. Y la razón es porque obviamente si ustedes están consumiendo muchísima electricidad y hay un espacio muy pequeño en el techo, probablemente no se pueden poner suficientes paneles para cubrir el 100%, pero yo creo que son menos de 5 o 10% de los casos. La mayoría de los casos los podemos cubrir el 100% de la electricidad. En un caso que no se pueda, aún sigue teniendo muchísimo sentido porque aunque le tengan que pagar 20 o 30 o $40 a la compañía eléctrica todavía, aún siguen generando muchísimos ahorros y los sacamos del nivel 2 de cargos de energía que realmente es el más caro que cobran las compañías. Y hay muchos detalles, yo creo que esto es un poquito diferente para todas las situaciones, entonces yo lo primero que les diría es que se eduquen en el tema, que entiendan cómo funciona, que entiendan cómo funcionan las ayudas del gobierno, entiendan si su casa es apta o no para hacer la transición y cuando ya tengan la educación pueden tomar una decisión más informada. Entonces, cero down, no tienes Cero que down, poner nada. ni un dólar. Y dices que el gobierno está dando ayudas. ¿Cómo funciona eso? Sí, eso también es muy importante, que entiendan si califican para las ayudas del gobierno. Entonces hay algo que se llama ITC, que significa Investment Tax Credit. Eso es un crédito a favor en sus impuestos, Okay. no es un tax refund, es un tax credit. Es decir, que depende del tax liability de todas las personas. Básicamente, como ustedes saben si califican, piensen cuánto dinero pagan en impuestos. Estábamos hablando la otra vez, hay personas que son W2, hay personas que son 1099, pagan impuestos diferentes. Hay personas que tienen dependientes, hay personas que no tienen dependientes. Si ustedes llegan a final de año y se dan cuenta que le están pagando dinero al gobierno y que no les devuelven ese dinero, ustedes muy probablemente calificarían para el ITC, pero igual lo tienen que consultar obviamente con un experto en impuestos, con un CPA. Pero básicamente el gobierno da un crédito en impuestos equivalente al 26% de la inversión total. Entonces, un ejemplo fácil, si un sistema solar fuera de $10,000, el gobierno cubriría 26%, o sea, $2,600 de eso. No sale de su bolsillo, sino sale como un crédito a favor del Del gobierno. gobierno. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya hablamos del consumo, ya hablamos de los requerimientos, el proceso. Digamos, si yo quiero comprar solar y califico y empiezo el proceso, ¿cuánto tiempo se demora en que yo pueda empezar a ya pagar ese bill solar comparado con dejar de pagarle a la compañía eléctrica? Eso es una buena pregunta, Juan, y antes que pasemos a eso, en el tema de los beneficios del gobierno, es importante que sepan que van bajando año tras año. El 2022 es el último año, el 26%, después baja a 22% y después se acaba, baja a 0%. Wow. Entonces, en 2024, si ustedes quisieran hacer la transición a solar, ya no habrían incentivos del gobierno, lo que significa que muy probablemente tendrían que sacar bastante dinero de su bolsillo para hacer un down payment, así como lo hacemos muchas veces en una casa, porque el gobierno no está cubriendo ningún porcentaje, entonces habría menos flexibilidad y sería mucho más difícil para las familias adquirir estos sistemas. Entonces el tema del tiempo también Hay que es aprovechar. importante. Ahora, en cuanto al proceso, la verdad es simple. Una vez ustedes califiquen, se comienza el proceso de ingeniería. La verdad depende de cuánto se demora el proceso total, depende de su condado porque hay que sacar permisos. Al final del día esto es un proceso de construcción. Para todos los procesos hay que sacar permisos y dependiendo de cuánto se demora el permiso sabemos específicamente en qué tiempo se va a hacer la instalación. Después de la instalación se hace una inspección, se prende el sistema y una vez se prenda el sistema, un mes después ya ustedes pueden ver la diferencia de sus biles. O sea, los ahorros son prácticamente inmediatos. Sin embargo, es un proceso yo diría de 30 a 90 días, todo básicamente de instalación a prender el sistema. Desde que se completa la ingeniería hasta prender el sistema para que todo esté operando, pero lo que les digo depende del condado. Buenísimo, buenísimo. Y preguntas como el mantenimiento nos han hecho. ¿Qué tipo de mantenimiento requieren esto? ¿Nos tenemos que subir al techo cada 2 semanas a limpiar eso? ¿A quién le decimos? ¿Cómo funciona eso? La verdad es que no, o sea, un sistema solar es un poco más simple de lo que uno se imagina, son piezas que no son movibles, entonces requiere muy poco mantenimiento. Nosotros tenemos en cada panel algo que se llama un microinvertidor, que calcula cuánta energía está produciendo cada panel diariamente en vivo y ustedes lo pueden tener en su celular.
Solo que nosotros hacemos es que nuestros ingenieros internamente están monitoreando el sistema todos los días. Si por algún motivo algún microinvertidor determina que un panel no está produciendo lo que debería producir, en ese momento es que nosotros sabemos que hay algo que necesitamos arreglar. Todo tiene garantía por 25 años, entonces iríamos a la casa, miraríamos si hay que cambiar algo, lo cambiamos y todo está cubierto. Entonces el mantenimiento la verdad es muy mínimo. Lo único que yo le digo a las personas que tendrían que hacer es, si por algún motivo hay algo cubriendo los paneles y que ustedes se dan cuenta, obviamente habría que quitarlo, como una rama encima de un panel o algo que esté encima de un panel, habría que quitarlo, pero el resto del mantenimiento es muy simple. Incluso, lo que les digo, si ustedes se meten a Google y miran cada cuánto hay que hacerle mantenimiento real a los paneles, es cada 25 años. Entonces, Oh, wow. de resto el mantenimiento es muy, digamos que inalámbrico, se hace por medio de los microinvertidores. En caso de que algo no esté bien, nosotros nos damos cuenta por medio de esta tecnología y vamos a solucionarlo por ustedes. Ok, entonces preguntas como si llega a pasar un huracán, si llega a ventear muy duro, Claro. si llueve, o sea, qué tan fuertes son estos paneles o qué tan protegido estaré yo teniendo unos paneles encima de mi casa, ya que estamos afectando el techo en cierto sentido. Ajá. Es muy fuerte, la verdad. La resistencia al viento es de 140 millas por hora, dependiendo de los paneles. Entonces, realmente, la pregunta de los huracanes es muy buena y es muy común. Entonces, los paneles tienen obviamente seguros. Sin embargo, cuando es un desastre natural, ahí entra el seguro de la casa. Ok. Entonces, en el seguro de la casa hay algo que se llama un dwelling coverage. Ok, El dwelling coverage cubre la estructura de la propiedad, nada de lo que esté adentro. Y solar es parte de la estructura de una propiedad legalmente en el estado de la Florida. Ok. Entonces, obviamente todos los seguros funcionan un poco diferente, pero en el proceso de instalación, antes de instalar, nosotros nos encargamos de contactar a esta compañía de seguros para verificar que el sistema esté cubierto debajo del dwelling coverage. Generalmente no sube el seguro, dependiendo del seguro. Entonces eso ya es algo muy dependiendo del seguro que tengan y donde esté ubicada la casa. Pero es como el techo. Yo digo, si tú cambias un techo mañana, por ejemplo, claro. la compañía de techo te da años de garantía, pero si pasa un huracán 3 días después de que lo cambian, la compañía del techo hizo su trabajo perfectamente, pero para eso es que tenemos seguros en las casas. Entonces, igual los paneles son muy resistentes. Yo escuché una vez, qué pena interrumpirte, yo escuché una vez que a una persona que estaba vendiendo paneles dijo que antes el panel te iba a asegurar el techo más que si no tuvieras un panel cuando pasa un huracán, que pasó en New Orleans, creo Sí. que fue que pasó que muchas casas se levantaron los techos y las que no se levantaron eran las que tenían tenían los paneles paneles. solares porque Ujú. le dan como más fuerza o resistencia, ¿no? Sí, es cierto, o sea, y a veces es difícil de creer y nosotros siempre les mostramos como fotos y videos de casos como esos en Ujú. los cuales han pasado, pero hay muchas ocasiones en las cuales los paneles tienen una resistencia al viento más alta que el mismo techo de shingle. Si es un techo de metal, obviamente Claro, es diferente, claro. pero en muchas ocasiones protege el techo y también previene que el sol le esté dando todo el tiempo al techo. Entonces no sé, Entonces, no sé. generalmente la casa es un poquito más fresca No, también. tiene sentido, si el panel es pesado, creo que le da más resistencia Ujú. entonces al techo, seguro. Sentido de consumo, si yo puse cierta cantidad de paneles, pero empecé a usar más energía, nomás no es normal es que me vaya a llegar un bill entonces de electricidad, ¿verdad? Ujú. Entonces por eso debería sentarme con un experto, a dejarle saber, "Hey, voy a poner una piscina, hey, voy a poner 2 aires acondicionados, Claro. cualquier tipo de consumo diferente a mi tipo de vida que tuve el año pasado, es importante dejarlo saber antes de ponerlo, Ujú. o que tú recomiendas hacerlo cuando ya lo vaya a hacer en el momento. No, siempre desde la consulta inicial es muy importante que si tienen algún plan que vaya a cambiar su consumo eléctrico, se lo dejen saber a los expertos para que ellos puedan calcular realmente cuántos paneles van a necesitar. Es algo muy importante para prevenir que les lleguen dos biles. Igual, se lo repito, si les llegan dos biles comparado a que si tuvieran uno con su compañía eléctrica, siguen estando en una mejor situación financiera. Total. Entonces tú recomendarías también poner paneles adicionales si hay espacio, porque me imagino que no costaría mucho Ujú. tener cierta cantidad de paneles adicionales para tener una energía extra por si llegara a darse el caso de que venga un familiar Ajá. o cosas que uno no planea. Sí, yo generalmente sí lo haría, pero también depende de la compañía eléctrica. Y eso es una buena pregunta, Juan, porque nos lleva a algo que se llama net metering. Entonces, net metering básicamente les explicaba que era
es simplemente tener un medidor bidireccional, es decir, cuando ustedes produzcan energía por medio del sistema solar y no la consuman, esta energía tiene que ir a algún lugar, no simplemente se puede desaparecer. Como están ustedes conectados al medidor, en vez del medidor girar en una dirección y consumir todo el tiempo, va a girar en la dirección contraria porque ahora ustedes están produciendo. Es decir, esa energía extra que ustedes producen va a ser vendida a la compañía eléctrica. Ellos les van a dar créditos a favor de ustedes y cuando necesiten esa energía de vuelta, ellos se las van a dar. Si no necesitan esa energía de vuelta, se las van a comprar y se la van a revender a sus vecinos. Ahora, esto también es muy importante porque en este momento hay una ley en la Florida que está tratando de quitar el metering. Es decir, que las personas que se esperen hacer esto el año que viene, por ejemplo, no saben si van a tener el metering. Si no tienen eso, solar se convierte en una alternativa muy costosa porque necesitarían tener baterías para poder tener un sistema solar y no tendría sentido financieramente en la mayoría de los casos. Entonces, para volver a tu pregunta, yo sí, si fuera mi casa, yo sí pondría un par de paneles más para asegurarme que tenga más producción, dependiendo, como les dije, de la compañía eléctrica. Si es una compañía que tiene net metering 1 a 1, a ustedes les van a pagar por eso que están produciendo de más al mismo precio que se lo venden. Por eso es que se llama net metering 1 a 1. Entonces es simplemente importante entender qué compañía eléctrica tienen y el experto solar les va a poder explicar un poco mejor cuáles serían las reglas de esa compañía para saber si tiene o no tiene sentido tener paneles de más. La mayoría de áreas aquí en la Florida te permiten tener paneles solares normal. Sí, la mayoría sí. Digamos que Duke Energy es una compañía grande que tiene net metering 1 a 1, FPL también. La única que no tiene net metering se llama Lakeland Electric. Por eso es que casi no hay personas que tienen paneles en Lakeland. Ustedes tendrían que tener batería. Correcto. En ese caso las baterías en promedio valen entre 10 a 15 mil dólares y se necesita casi siempre más de una en una casa. Entonces sube el precio. No, ya financieramente en el tema de ahorro, en el tema de, no solo a corto sino a largo plazo, queda siendo sino igual un poquito más costoso que tener la compañía eléctrica. Entonces, sería como más de lujo, por decirlo así. Yo escuché un cliente que una vez me dijo, no, yo quiero 2 baterías Tesla porque es Tesla. Sí. O sea, en realidad las baterías, el beneficio de las baterías es que si se va la luz, tú eres el dueño y tú puedes usar las baterías para poder Exacto. Sí, cuando se va la luz, el sistema solar se apaga automáticamente porque hay una regulación eléctrica en la Florida y si ustedes tienen conectado el sistema solar al medidor y se va la luz, las compañías eléctricas tienen personas trabajando en todos los poles arreglando la red eléctrica. Si el sistema produce y la energía sigue llegando a esa red eléctrica, puede matar a alguien literalmente porque se pueden electrocutar mientras están trabajando. Entonces, por seguridad se apaga todo, a menos de que tengan baterías. Si tienen baterías, se puede almacenar y no se van a quedar sin luz. Sin embargo, tienen que ver el costo-beneficio, ¿verdad? Eso no pasa mucho igualmente tampoco. Y si pasa, ¿cuáles son las otras alternativas que tal vez sean más económicas para que no se queden sin luz? Prender una vela. Hay generadores, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero las baterías son muy costosas. Ahora esto es bueno, hay algo que se llaman, hay unos invertidores que se llaman IQ8, que ahora están saliendo en el mercado, es lo último que está saliendo en el mercado, que va a permitir que el sistema solar no se apague cuando se va la luz. Es decir, durante el día por medio de estos invertidores sin baterías, la gente todavía tendría luz proveniente del sistema solar, solo que por la noche no tendrían porque pues no hay sol y el sistema no está produciendo. Lo único que pierden es la capacidad de almacenar energía, pero no pierden la capacidad de usar la energía que están produciendo automáticamente. Mismo costo, son unos nuevos microinvertidores que están saliendo. Bacano. Bueno, yo creo que ya la última pregunta, creo que hemos dado bastante información. Si tienen preguntas más allá de lo que hemos cubierto acá, yo creo que es importante pues que obviamente que contacten a Migue, un experto con su compañía, simplemente por educación, como lo hicimos con lo de Real Estate. Acá no venimos acá a querer el negocio, querer ganar nada. En realidad queremos educarlos. Si nos hacen preguntas y deciden usar a otras personas, está bien, no hay ningún problema, pero aquí estamos para eso, ¿no? Entonces mi pregunta es, compré una casa hoy, cerré hoy, quiero poner solar mañana, pero no tengo un bill, todavía no sé cuánto va a consumir en esa casa porque yo estaba en un apartamentico y ahora estoy comprando una casota, bla. ¿Cómo recomiendas tú que esta persona
haga la transición a solar? Es una muy buena pregunta y yo creería que todo depende en qué momento lo están haciendo y la razón es la siguiente. Si digamos lo están haciendo a final de año y el sistema tiene que estar instalado antes de que se acabe un año calendario para poder recibir el 26%. Okay. Si lo instalan el 1 de enero ya no es 26, es 22. Si están en un tiempo límite donde vayan a perder algún beneficio, hay muchas maneras que nosotros como expertos podemos analizar dependiendo de la casa, dependiendo de las personas que vivan, dependiendo del año del aire acondicionado, del techo, de la insulación, cuánta energía ustedes vayan a poder consumir. Yo lo haría, simplemente haría un estimado de cuánta energía se va a poder consumir e instalaría mi sistema antes de que se acabe el año para recibir el beneficio. Ahora, si tienen tiempo y no hay ningún beneficio que vayan a perder, yo esperaría por lo menos 3 meses para tener los primeros 3 biles, que obviamente también van a tener que ser analizados a largo plazo porque cada temporada es diferente. Claro, si ustedes verano, tienen invierno. 3 biles de verano, 3 biles de invierno es un poco diferente, pero ya con 3 biles uno se puede dar una, digamos que una idea muy exacta de ustedes cuánta energía podrían usar en un año. Eso es lo importante, nosotros siempre analizamos cuánta energía necesita una casa en un año completo para analizar obviamente todas las temporadas y no solo los biles más altos o los más bajos, sino un año completo. Correcto, correcto. Yo una vez vi una tecnología que tú tienes donde con 3, 4 biles lo pones ahí, el sistema por estudios de familias puede dar un pronóstico de cuánto vas a usar en el año completo. Obviamente todo depende también de las preguntas claves que tú le hagas del consumo y cuántas personas viven, todas estas cosas, ¿verdad? Buenísimo, entonces si acaban de comprar, si es bueno entonces esperarse, si no hay ningún límite, si no hay que caer en algún beneficio, por decirlo así, pero por lo menos podrían empezar el proceso de los permisos, de todo lo demás, y esperar un tiempito hasta que tengan otros para ya finalizar la cantidad de paneles. Eso es lo que generalmente se hace cuando se empieza el proceso y el diseño final. Eso se va a demorar un tiempo, entonces en ese tiempo se puede optimizar para que cuando ya todo esté listo, ustedes les lleguen biles. Simplemente se analiza si hay algún cambio, si algún cambio se hace, pero los permisos ya están listos. Entonces pueden optimizar su tiempo y lo que yo les diría es que simplemente vean una perspectiva más general de lo que está pasando. Las compañías eléctricas, yo realmente creía que las compañías eléctricas iban a doblar sus precios cada 15 años. En lo que estoy viendo en este momento creo que va a ser mucho antes. Nosotros no podemos seguir dependiendo de abrir la tierra y quemar combustibles fósiles como lo hacían los cavernícolas para producir energía, cuando realmente tenemos algo que ha estado aquí siempre y que por fin lo podemos usar para algo útil. Hay muchas leyes, hay algo que se llama Net Zero Emission, que es, digamos que se quiere que por lo menos el 50% de la energía que se produce en Estados Unidos para 2050 provenga de energía renovable. Y en California, por ejemplo, ya hay leyes que si ustedes construyen una propiedad nueva, legalmente ya necesita producir energía renovable. Entonces siempre pasa todo primero en California, pero es el futuro y yo creo que si las personas esperan 5 o 10 años hacerlo, van a haber muchísimos menos beneficios. Y los costos de los sistemas solares, queramos o no, está directamente relacionado con los costos de la energía. Entonces, si los costos de la energía en 5 o 10 años van a ser más costosos, los sistemas solares también van a ser más costosos. Pero si lo hacen ahora, obviamente es una diferencia grande. Entonces, yo diría que es cuestión de educación, no es para todo el mundo, pero yo creo que sí es para todo el mundo educarse y por lo menos entender las opciones que tienen para tomar mejores decisiones. Sí, yo creo que sería bueno, si tú eres dueño de una propiedad o conoces a alguien que tenga una propiedad, vale la pena sentarse, estudiar la opción y entender por qué sería bueno, no solo por el dinero ahorrado en mensualmente, sino cuánto te va a ahorrar a largo plazo. Son miles de dólares. Vas a tener control sobre tu energía, ¿verdad? Y nada, pues hay muchos beneficios que quizás no sepan. Entonces es importante por lo menos sentarse antes de tomar cualquier decisión. Y la última pregunta que tengo para ti, Miguel, en este caso, cuando alguien compra una casa van muchas personas a tocar la puerta, a ofrecer solar. Muchas personas ofrecen un PlayStation, otras personas ofrecen un viaje a Hawái o lo que sea, te ofrecen 10.000 cosas. Entonces, ¿qué sería bueno para una persona? O sea, porque mucha gente se deja llevar por los regalitos, claro. pero no, en realidad no están viendo lo que les van a dar como tal. Ajá. Entonces sería bueno comparar,
sentarse con ciertas compañías y en realidad hacer preguntas más claves, porque pues un PlayStation no es lo mismo que ahorrarte 30.000 No, a claro, largo claro. plazo. Entonces, ¿cómo podríamos escoger a la mejor compañía? O sea, ¿cómo podríamos comparar, Claro. se me salió el boricua? Yo creo que esto es una pregunta importante y voy a ser totalmente objetivo, obviamente porque yo tengo una compañía, voy a ser 100% objetivo. En la mayoría de los casos, cuando a alguien les va a dar uno de esos beneficios, lo que tienen que entender es que no es que sea malo, simplemente son estrategias de mercadeo que hacen sonar las cosas mucho más atractivas. Simplemente tengan cuidado porque probablemente ustedes van a pagar eso, ¿verdad? No es un regalo. Lo que yo les diría es simplemente que hagan cotizaciones y miren cuál es la diferencia entre la una y la otra. No se dejen llevar solamente por el número de paneles, es importante saber el tamaño del sistema, es lo más importante, y cuánto va a producir el sistema. Lo que ustedes deben determinar siempre antes de reunirse con cualquier experto es cuánta energía yo usé en un año, en 12 meses, y cuánta energía esta persona que está al frente mío me está diciendo que voy a producir con el sistema. Ustedes quieren asegurarse que esos dos números concuerden si realmente pueden cubrir el 100% de su electricidad. Y ya después de eso, obviamente, es cuestión de confianza, ¿no? Yo creo que como comprar una casa, hay muchas personas que tienen buenas intenciones con las personas, hay otras que no. Entonces yo creo que es confianza, simplemente tener la confianza con las personas que los están ayudando, de que realmente estén haciendo algo bueno para ustedes. Y cuando ustedes tienen varias opciones, tienen 3 cotizaciones y ustedes comparan no solamente el precio, sino garantía, servicio y calidad, pueden tomar generalmente la mejor decisión para ustedes. Pero lo que yo les diría es que sí tengan cuidado con esas estrategias de mercadeo, y cuando lo comparan con otras 2 propuestas, creo que ustedes mismos se van a poder dar cuenta de las diferencias. Entonces, no solamente comparen precios, sino si van a comparar manzanas con manzanas, comparen tamaño de sistema con el mismo tamaño de sistema, y no solamente el número de paneles, porque hay varias opciones en paneles. Hay paneles que producen más que otros, hay unos que tienen mejor calidad, hay vertidores diferentes, garantías diferentes, hay muchas variables. Por eso es que es muy importante que ustedes hablen con un experto y entiendan cuáles son sus posibilidades. Sí, que ese experto los pueda guiar de la mejor manera, claro, basado en lo que estamos haciendo, en energía, no basado en regalos. Correcto. Diría yo. Bueno, nada, yo creo que eso concluye pues este episodio. Muchas gracias, Miguel, por todo lo que nos dijiste acá. Yo creo que son muchas cosas de las cuales van a haber más preguntas y es completamente entendido. Después haremos otro episodio explicando un poquito más los números, hablando de un bill, claro, haciendo un breakdown de un bill, cómo podría cambiar el bill y todo eso para que la gente tenga un mejor entendimiento. Pues eso lo podemos hacer claramente. Entonces nada, ya con eso concluimos espero les haya servido mucho. Espero que tengan una mejoría ya hoy en qué se basa la energía solar y cuáles son sus beneficios. Correcto, espero que les haya servido y estamos para ayudarles en lo que sea que necesiten. Listo, nada, si lo creas, esperen el próximo episodio, va a estar buenísimo. Yo creo que ya es hora de un invitado, ¿ok? Ya el próximo es un invitado. Dale, nos vemos, gracias. Bye.